Por la señal de Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. No apagues mucho, que tengo que leer. Gracias. Ahí está perfecto. Perdonen que voy a empezar con un chiste de gallegos. Le decía un gallego a otro: oye Manuel, ¿tú qué piensas que es peor, la ignorancia o la indiferencia? Y Manuel le contesta: pues ni sé ni me interesa. Bueno, si hay alguna gallega acá presente, pido disculpas. Creo que el más gallego de todos soy yo, me da la impresión. Así que no hay ninguna agresión de tipo de persona. Pero me parece muy interesante este planteamiento, porque Dios nos ha dado la capacidad para que nosotros conozcamos la realidad. Nos ha creado a su imagen, nos ha creado con la dignidad de hijos suyos. Nos da, por tanto, la capacidad de ser dueños de nuestras propias decisiones, dueños de nuestra propia vida. Para eso es necesario que nosotros conozcamos la realidad que nos circunda. Para eso es necesario, tenemos que abrir los ojos y poner todos los sentidos en funcionamiento y después hacer funcionar el resto de nuestras capacidades, nuestros sentidos internos, la memoria, la imaginación, después la inteligencia, ¿no es cierto? Tenemos la inteligencia, algunos dicen que viene de intus legere, ¿no? De leer adentro, es la capacidad de leer la realidad, es decir, no solamente lo que aparenta, lo que está afuera, sino de meterse en el fondo de cada cosa y descubrir la realidad. Es decir, la verdad está cuando hay una adecuación entre la cosa y el intelecto, ¿no? Así lo define Santo Tomás. Entonces, cuando nuestra inteligencia, cuando en nuestro interior tenemos, como podríamos decir, como una copia de la realidad, entonces ahí es cuando nosotros estamos en la verdad. Bueno, entonces necesitamos conocer esa realidad, necesitamos conocer a Dios, necesitamos conocer todas las cosas que están a nuestro alrededor, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Todo esto es una necesidad que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, y para esto tenemos que acercarnos a la luz. Por eso cuando van a apagar las luces, yo siempre les digo: por favor, no apaguen las luces, yo necesito la luz. En primer lugar, la luz de los ojos para poder ver y para poder leer mi letra, que es un desastre. Hace unos años le escribí a un amigo mío que tiene muy buena letra y que además escribe él muy bien. Entonces yo le contestaba su carta en las épocas en las que era todo de puño y letra, ¿no? Y entonces el maldito me dice: Tomás, Jesús dijo: sed como niños, no dijo escribid como niños. A partir de ese momento decidí pasarme a la parte tecnológica, ¿no? Empecé a dejar de escribir y empezar a teclear. Bueno. Entonces necesitamos la luz para ir conociendo la realidad, para ir conociendo a Dios y para ir conociéndonos a nosotros mismos. Les conté lo que me pasó el otro día, que le llevé la comunión a esta señora que tenía 92 años y entonces me acompaña en el ascensor tenía un espejo, se mira en el espejo y dice: este espejo tiene demasiada luz. Es una genia esta mujer, me hace mucha gracia. El otro día le fui a llevar la comunión de nuevo y le digo: oíme, ¿tenés una puerta blindada? Sí, porque las que vivimos acá somos un tesoro, dice.
Es la única que vive ahí. Bueno, tiene siempre este tipo de salidas así muy simpáticas y muy espontáneas, se salen así sin pensarlas casi. Bueno, entonces necesitamos la luz que ilumina la realidad, ¿no es cierto? ¿Y qué dice Jesús? Jesús dice que Él es la luz del mundo. Este es el juicio, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, ya que sus obras eran malas. Pues todo el que obra mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprobadas. Pero el que obra según la verdad viene a la luz, para que sus obras se pongan de manifiesto, porque han sido hechas según Dios. Qué interesante que es esto. A veces nos escapamos de la luz. Es muy interesante la historia de Newman, porque, bueno, seguramente todos ya conocen en líneas generales, yo tampoco la conozco así con mucho detenimiento, pero hay algunos aspectos que son los que me interesan resaltar. Dice Newman, no he pecado contra la luz. Fíjense qué frase interesante. Esto no significa que no pequé a contraluz, o sea, sino que cuando vi la luz, y entonces al ver la luz no fui en contra de ella, no me resistí a ver las cosas que la luz me traía, ¿no? Me mostraba. Conociendo la historia de él, efectivamente uno se da cuenta de que para defender esas luces que él veía y para actuar de acuerdo a esas luces que él veía, tuvo que hacerse violencia, tuvo que realmente hacer cosas heroicas. Él era una eminencia dentro de la Iglesia Anglicana, era una de las grandes personalidades de la Iglesia Anglicana, y entonces funda el movimiento de Oxford con el fin de demostrar que la Iglesia Anglicana era la que más se parecía a la Iglesia de los comienzos. Y cuando empieza a estudiar, se da cuenta de que la Iglesia Católica se parece más que la Iglesia Anglicana, a la Iglesia de los comienzos. Entonces, un gran drama se produce porque no es nada fácil. Primero, no es nada fácil reconocer que que la verdad es exactamente al revés de lo que uno pensaba. Primero, es muy difícil reconocer uno mismo interiormente, ¿no? En segundo lugar, es muy difícil enfrentarse con toda la sociedad, con todo el grupo de gente, con todo el núcleo de amistades al que uno alterna, en el que uno es una autoridad, y dejar y abandonar esa gente, esa situación podríamos decir, tan favorable, ¿no? Tan beneficiosa, tan cómoda. Bueno, tiene que abandonar todo eso y arriesgarse a que todo su entorno se vuelva en su contra. Él lo hace y efectivamente sucede lo que era de temer. O sea, bueno, toda la sociedad y toda la Iglesia Anglicana no podía entender, ¿no es cierto? Bueno, y además, por si esto fuera poco, le pasó de alguna manera lo que le pasó también a Saulo cuando se convierte al cristianismo, ¿no? Saulo era perseguidor de los cristianos, se convierte, se encuentra con Jesús en el camino, se encuentra con la luz que lo enceguece, ¿no es cierto? Y entonces él, al descubrir a Jesucristo, al conocer a Jesucristo, tiene por nada todo lo que antes le parecía un tesoro, ¿no? Todo lo que antes le parecía ganancia, y ahora se da cuenta de que no. Y entonces también, ¿y qué le sucede? Le sucede que los cristianos desconfían de la sinceridad de la conversión de Saulo. Y también los católicos desconfiaban de la sinceridad de la conversión de Newman. Y él explicaba, ¿no?, que es muy difícil ponerse en la situación de otro. Pero entonces él era fiel a su conciencia, fiel a la luz de la conciencia.
El Catecismo de la Iglesia Católica, cuando habla de este tema, recoge precisamente unas palabras de Newman que son muy interesantes. Espero que la tecnología me acompañe. Primero les leo algo de la Gaudium et Spes, del número 16. Dice: en lo más profundo de su conciencia, el hombre descubre una ley que él no se da a sí mismo, sino a la que debe obedecer, y cuya voz resuena cuando es necesario en los oídos de su corazón, llamándole siempre a amar y a hacer el bien y a evitar el mal. El hombre tiene una ley inscrita por Dios en su corazón. La conciencia es el núcleo más secreto y el sagrario del hombre, en el que está solo con Dios, cuya voz resuena en lo más íntimo de ella. Qué importante que es resaltar este valor que tiene la conciencia, ¿no? Fíjense lo que decía Newman, ¿no? En esta misma línea. Dice: la conciencia es una ley de nuestro espíritu, pero que va más allá de él. Como diciendo, sí, somos nosotros, pero también a través de nuestra conciencia Dios nos está hablando. La conciencia nos da órdenes, significa responsabilidad y deber, temor y esperanza. La conciencia es la mensajera del que tanto en el mundo de la naturaleza como en el de la gracia, a través de un velo nos habla, nos instruye y nos gobierna. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Fíjense qué valentía la de este hombre. ¿Saben en qué momento pronuncia él estas palabras? En el momento en el que el Concilio Vaticano I está definiendo la infalibilidad papal, porque el Papa es el vicario de Cristo, él que se acaba de convertir, él de quien dudan, a quien acusan o aquel a quien han rechazado los anglicanos, aquel a quien todavía no aceptan los católicos, cuando la Iglesia está... Fíjense la valentía de este hombre, cómo puede él decir: no he pecado contra la luz, ¿no? Pero él sale a defender los derechos de la conciencia. La conciencia es el primero de todos los vicarios de Cristo. Bueno, esto que casi lo convierte en hereje, ahora lo está llevando a los altares. El Catecismo de la Iglesia Católica cita, al hablar de la conciencia, cita al cardenal Newman. Es preciso que cada uno preste mucha atención a sí mismo para oír y seguir la voz de su conciencia. Esta exigencia de interioridad es tanto más necesaria, cuanto que la vida nos impulsa con frecuencia a prescindir de toda reflexión, examen o interiorización. Dice San Agustín: retorna a tu conciencia, interrógala. Retornad, hermanos, al interior, y en todo lo que hagáis, mirad al testigo Dios. Esto es importante porque la conciencia es una de las normas próximas, es la norma próxima de moralidad. Es decir, para definir si algo es moralmente malo o moralmente bueno, no alcanza solo la ley. Es decir, la ley es la norma remota de moralidad, ¿no es cierto? Pero la conciencia es la norma próxima. Esta ley moral es aplicable a este caso concreto, o cuál de todas las leyes morales, porque hay veces que son varias las leyes morales que son aplicables a un caso. Y entonces esa decisión, podríamos decir, la conclusión y por tanto la decisión que uno tiene que tomar no depende solamente de que hay un papel que dice tal cosa o que dice tal otra. Uno no puede renunciar a pensar, uno no puede renunciar a elaborar en su propio interior si eso está bien o está mal. Tiene que hacerlo, tenemos que hacerlo. A Newman nadie le dijo que se tenía que convertir en el catolicismo, se lo dijo su conciencia.
A Santo Tomás Moro nadie le dijo que tenía que ofrecer su vida para defender que el Papa era el jefe de la Iglesia también en Inglaterra. Su conciencia era la que se lo decía. Y entonces hay veces que uno tiene que tomar decisiones en conciencia a pesar de que los demás no lo consideren como nosotros. Newman tiene una explicación de cómo es la conciencia, que acá es donde yo necesito la luz, porque es mi letra. Y lo vi hace un montón. Dice Newman, son 2 textos que quiero leer. El que una vez ha descubierto que su conciencia es el bosquejo del legislador y juez, no necesita una definición de aquel al que contempla allí, turbia pero seguramente, y repudia el mecanismo de la lógica, la cual no puede exigir a problemas tan reales, la lógica no puede llegar a problemas tan reales y tan recónditos. Es decir, no todo es tan sencillo como el hombre es un ser racional, Pepe es hombre, por tanto Pepe es un ser racional. Eso es un silogismo en Bárbara donde todos son premisas universales, pero después la cosa se complica, hay muchos razonamientos que nos surgen así de manera tan matemática, ¿no? Y entonces para llegar a la solución no alcanza solo con la lógica, ¿no? La conciencia está más cerca de mí que cualquier otro medio de conocimiento. El Papa Francisco en uno de sus documentos habla precisamente de que si hubiera que optar entre el conocimiento de lo podríamos decir, de lo universal o el conocimiento de lo particular, hay que optar por el conocimiento de lo particular, porque las acciones que realizamos son acciones particulares. Bueno, fíjense, y fíjense cómo define o cómo describe más bien el funcionamiento de la conciencia, así lo describe Newman, dice. Llegamos al conocimiento de algo no por visión directa y simple, algunas cosas sí, uno llega por visión directa y simple, pero no todas las cosas. No de una ojeada, sino como si fuera por la acumulación de trozos de comida. A mí me hace mucha gracia esta comparación. Dice de trozos de comida, pero en realidad es por acumulación de datos. A medida que uno va teniendo más datos, a medida que uno va profundizando en esa medida, va entendiendo también más a fondo cómo es esa realidad, ¿no? Como por una acumulación, ¿no? Como por un proceso mental, por dar vueltas a un objeto hasta hallar su solución, por la comparación, la combinación, la mutua interacción, la continua adaptación de muchas nociones parciales, por el empleo, la concentración y la acción simultánea de muchas facultades y ejercicios de la mente. Nunca había escuchado, o sea, solamente a Newman, acá solamente ahí leí, ¿no? Todo este proceso de funcionamiento. ¿Se acuerdan algunos milagros de Jesús son progresivos? Hay una curación que hace Jesús, una curación de un ciego. Hay algunas curaciones de ciegos que son inmediatas. Y hay una que es de un ciego que Jesús le pregunta si ve algo y dice, veo hombres como árboles. O sea, de no ver nada empieza a ver como un bulto, como una figura confusa, ¿no? Y después de a poquito dice que ve del todo, ¿no? Entonces, bueno, el conocimiento de la verdad y por tanto también la conciencia moral también va creciendo y va afinándose a medida que nosotros vamos adquiriendo más datos, a medida que nosotros nos vamos acercando más a la realidad, le vamos dando, podríamos decir, más vueltas, ¿no? Y entonces qué importante que es eso, retornar a la conciencia,
y darnos cuenta de esa responsabilidad, ¿no? La conciencia hace posible asumir la responsabilidad de los actos realizados. Bueno, qué interesante es a la vez de ser fieles a la verdad y ser fieles a la conciencia, también tener la seguridad y la certeza de ser hijos de Dios, ¿no? Porque a veces nuestra conciencia puede liquidarnos, es decir, no puede... podemos llegar a desesperanzarnos al descubrir nuestras debilidades, ¿no? No sé si les conté una vez lo que decía una señora muy divertida, decía: Padre, me acuso de ser mentirosa, hipócrita y falsa. Todo esto auténticamente. Hacía mucha gracia el modo en que esta mujer podía, digamos, resumir lo que ella veía acerca de sí misma, ¿no? Bueno, entonces, claro, cuando nosotros vemos con claridad las cosas que nos suceden o las cosas que hacemos o aquellas cosas de las que somos responsables, evidentemente nos puede traer un cargo de conciencia, y ese cargo de conciencia puede realmente fastidiarnos, ¿no? Pues podemos tener un peso fuerte, importante, ¿no? Por eso que necesario es acordarnos siempre de que Dios es nuestro Padre, ¿no? Y que sean cuales sean los errores que hayamos cometido o los pecados que hayamos cometido, siempre el Señor está junto con nosotros, ¿no? Decía también Newman acerca de la verdad, hablando de la verdad, decían que la verdad tiene dos atributos que son, ¿dónde está? ¿Dónde lo dice? Bueno, a ver. La verdad tiene dos atributos principales, la belleza y el poder. Fíjense qué interesante que es esto. Porque cuando una persona es veraz, cuando una persona de veras, que parezca una redundancia, de veras ama la verdad, esa persona tiene un atractivo. Hay algo, ¿no es cierto? Los seres humanos perciben cuando alguien realmente hace lo que piensa, dice lo que piensa, actúa como piensa. Y bueno, eso tiene un atractivo y además tiene un poder, porque la persona que siempre dice la verdad es una persona en la que se puede confiar. Cuando uno se encuentra con personas que son, podríamos decir, como reticentes, como que ¿no? Una vez un señor le decía a su mujer: vos sos escondedora, le decía, si sos escondedora. Pero puede suceder, ¿no es cierto?, que haya cosas que uno no declara, y puede ser también que a veces uno le exija al otro una sinceridad que uno por ahí no está dispuesto a vivir, ¿no? Porque hay personas que exigen sinceridad pero no son sinceras. Cuando se habla de este tipo de cosas tiene que haber reciprocidad, ¿no? Vamos a ver en la próxima meditación un poquito el tema de la autoridad y el tema del ejercicio de la autoridad y el tema de la veracidad al gobernar también, me parece importante. Pero bueno, quedémonos un poco con esto, ¿no? Acercarnos a la luz que el Señor que cuando veamos la luz que no nos apartemos, ¿no? Esa actitud de Pilato frente a Jesús, ¿no? Cuando le pregunta qué es la verdad y se va.
no espera a que Jesús le diga qué es la verdad. Él está enfrente de la verdad. O sea, no hay nada que sea más verdadero que el Hijo de Dios. Bueno, Él es la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz, ¿no? Dice Jesús. Entonces, bueno, tenemos que acercarnos y, bueno, todo lo que esté a nuestro alcance, ¿no? Cuando veamos que el Señor nos ilumina con algo, no apartarnos y pedirle también que nos ayude a actuar en conciencia, a actuar de acuerdo a lo que esa luz nos está mostrando. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.